Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales, como todos los martes a la 1 de la tarde, para compartirles mucha información que esperamos les pueda ayudar, les pueda servir, les sea funcional y sobre todo amplíe mucho su conocimiento y su información sobre los diversos temas que abordamos aquí, porque a mí me pasó con este tema. Fíjense que nuestro tema el día de hoy es discapacidad e inclusión escolar. ¿Se acuerdan que la semana pasada trabajamos lo que es la discapacidad e inclusión y hablamos exactamente pues de algunas discapacidades y la necesidad de integrarse a la situación escolar y pues el lenguaje de señas para quienes tienen este problema de audición o de lenguaje y pues tuvimos una gran oportunidad de aprender las señas, inclusive pues ya así decimos decisiones vitales, ¿qué tal? Eso nos dejaron de aportación nuestros invitados y mucha información. Y hoy vamos a hablar de esa inclusión escolar, que mucho ojo, ya nuestro especialista nos dirá, porque no es lo mismo la inclusión escolar que la inclusión educativa. Gracias. Fíjate qué padre vamos a aprender del día de hoy. Y antes de eso, yo les quería compartir, porque hice un poco de reflexión personal, cuando me di cuenta yo en todos mis años de escolaridad, desde el kinder hasta el doctorado, pues esta gran necesidad de la inclusión escolar. Y fue exactamente cuando tenía yo como 10, 11 años, me cambiaron de escuela a una escuela privada y resulta que cuando llego veo yo dos pupitres de esos individuales que tenían una paleta y estos dos pupitres tenían la paleta del lado izquierdo. Entonces yo pregunté, pues yo era un niño, ¿por qué tiene la paleta al revés? ¿No? Para mí era al revés. Me dice, es para la gente que pues, escribe con la izquierda, los zurdos, ¿no? Nunca me había yo puesto a pensar que la gente zurda le es muy incómodo escribir en una paleta para gente diestra. Entonces ahí me di cuenta de la gran necesidad de acomodar, amoldar la situación funcional para que el alumno pueda tener un mejor aprendizaje. Pero de esto y más nos va a hablar nuestra invitada especial y le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. Hola Alejandro, pues muy contenta aquí de un programa más este martes. Qué padre esto de la inclusión escolar. Creo que hoy en día hay mucha apertura, hay muy gran libertad, pero si te pones a pensar un poco la historia de la situación escolar, pues había papás que si su hijo tenía una capacidad diferente, una discapacidad o la adquiría, pues ya no lo llevaban a la escuela. Así es. Y así es. Uh-huh. O peor aún, escuelas que no las aceptaban, Mariale. Sí, no, las escuelas no los aceptaban, claro. Y ahorita qué bueno que ya se está dando mucho más este tema de la inclusión. Es bien importante, es muy necesario y creo que esto es parte del avance, el desarrollo, el aprendizaje, la información que necesitamos y qué bueno que se está dando porque pues a lo mejor alguien tiene una discapacidad física en una área de su funcionamiento, pero intelectualmente pues está en condiciones óptimas para llevar un aprendizaje como cualquier otra persona y esto es lo que tenemos creo que valorar. ¿A qué redes se pueden contactar con nosotros? Sí, claro, estamos en Twitter como @DegesMedia, en Facebook como Deges Educativa, al igual que en Instagram, y en YouTube como Deges Radio. Acuérdense que todos los martes a la 1 de la tarde, ahí pueden encontrar nuestro programa para que se suscriban, le den clic a la campanita y reciban las notificaciones. Y también estamos en YouTube como Alejandro Águila y en todas las redes sociales como Suicidología. Allí están para que nos sigan. Afortunadamente, cada vez más gente ve nuestros programas. Hay gente que se conecta el mero día, el martes, hay gente que lo ve después. Entonces, esto, la gran ventaja de que se quede grabado en los canales de YouTube es la comodidad que lo pueden ver en diversos momentos que les sea viable y posible, ¿no? Y ya sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida a la maestra Claudia Sánchez. Ya la conoce usted, ya estuvo con nosotros. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
muy agradecida por la invitación y estar nuevamente con María Le, con el doctor Alejandro, muy complacida para dar marcha a este nuevo tema sobre discapacidad. La gente tiene que saber, ya habíamos leído el currículum en otro programa, pero aparte de ser maestra de danza por parte del LIMBA, tiene un diplomado en educación inclusiva y adaptativa y por supuesto que atiende la diversidad. Esto que comentaba yo de los pupitres, ¿se sigue dando? ¿Todavía siguen haciendo pupitres para gente zurda? Así es, también se tuvo que hacer esa gestión, ¿no? Porque sí, es muy raro que llegue gente con esta cuestión de ser zurdos, ¿no? Pero sí me ha tocado ver como algunos, porque inclusive los chicos se adaptan súper bien, ¿eh? A mí me llamó mucho la atención uno de los chicos que era zurdo y tenía una paleta normal, como todos los pupitres son, pero él se adaptó súper bien porque pues él se movía de una manera en que podía escribir. Entonces, las autoridades se dieron cuenta, los maestros hicimos esa observación y sí se le mandó a hacer su pupitre especial para poder que él tuviera esa movilidad mejor en su escritura, ¿no? Y pues sí se han hecho todavía algunos más todavía para recibir a más alumnos con esta discapacidad. Bueno, con esta cuestión de ser sordos, escribir con la mano izquierda, ¿no? Zurdos, perdón. Sí, sí, digo, pues tenían que doblar como la mano de una forma para poder escribir y creo que era bastante incómodo y disfuncional. Entonces, esto me pareció una forma muy adaptativa de darles la comodidad de escribir como pueden hacerlo. Esto tiene que ver con la inclusión escolar, ¿sí? Perdón, María Le. Justo quería hablar nada más mencionar algo del tema de los zurdos, ¿no? Que antes se les obligaba a escribir con la mano derecha, ¿no? Entonces, qué bueno que ya se va avanzando. Es que la ignorancia, yo creo, ahorita la maestra Claudia nos dirá, los papás creían que era maña o que estaba mal y que tenían que aprender correctamente. Entonces, yo sé de casos que les amarraban el brazo para que forzaran el derecho y hicieran o escribieran con el derecho. Entonces, se veía como que estaban ellos mal y que tenían que aprender lo normal, ¿no? Así es, maestra Claudia. Sí, yo creo que aquí había una complejidad en ello, ¿no? Porque pues muchas veces los papás querían precisamente eso, ¿no? Decirles, no, pues para ellos era algo anormal cuando había que adaptar en vez de forzar al alumno a que escribiera con la mano derecha, ¿no? Entonces, inclusive los querían hacer ambidiestros, ¿no? Cuando, pues, si el alumno tiene esa habilidad, pues hay que adaptar las herramientas para que el alumno pueda escribir de la manera que él se adapte y sea mejor para un acomodo, ¿no? Porque inclusive, como lo mencionaba hace un momento, si él escribía con esta mano era completamente dar como que la vuelta y Giro. dar la espalda al pizarrón, ¿no? Entonces, algún apunte, alguna cuestión, él tenía que estar mucho más atento a ello, ¿no? Entonces, considero que esto es como que adaptar a la herramienta a la necesidad que el alumno presenta. Qué buena información. Efectivamente, hay necesidad de adaptarse. Y nos iríamos a la pregunta que a mí me llamó mucho la atención cuando investigué para el programa, que no es lo mismo la inclusión escolar que la inclusión educativa. Quiero pensar que la escolar tiene que ver con lo físico, el espacio, y lo educativo tiene que ver con la parte objetivos generales, específicos, metodología y eso. ¿Estoy bien o en un error, maestra Claudia? No, sí, perfectamente. Yo creo que aquí la educación inclusiva tiene que ver mucho con lo que hablamos de la educación escolar, ¿no? Que esto es cuando los alumnos aprenden juntos en el mismo espacio, ¿no? Entonces, dentro de esta inclusión escolar
se garantiza el acceso, la permanencia, la participación, el aprendizaje de todos, una puesta en práctica, acciones orientadas a eliminar esas barreras que limitan el aprendizaje escolar, ¿no? Y que esta escuela sea capaz de responder, organizar y planear las necesidades específicas, teniendo herramientas para dar respuesta adecuadas a las necesidades del alumnado. Eso es lo que sería, por una parte, lo que es una inclusión escolar, ¿no? Y dentro de una educación, yo siento que la educación es la justicia social, ¿no? Como una justicia social donde se da una equidad, una equidad a la educación, se busca garantizar el derecho a una educación para todos. Eso es lo que podría yo, en resumidas cuentas, decir, ¿no? De una y otra. Es que en esta diferenciación entra un ejemplo que les quería yo compartir, porque cuando hablamos de la inclusión escolar, parece que hay que adaptar. Ahorita pensamos en la gente con alguna discapacidad, silla de ruedas, hay rampas y todo lo necesario, ¿no? Pero fíjense que hace algunos ayeres, cuando me tocaba hacer valoraciones en el DIF, yo como psicólogo, una vez me llegó un niño como de 8 o 9 años, que lo había corrido de muchas escuelas, y al momento de que me hace dibujos, veo que son unos dibujos muy, muy finos, muy buenos. Se le hace una valoración y lo que encontramos, maestra Claudia, Mariale, es un niño con un coeficiente intelectual superior, muy, muy superior. ¿A Sí, dónde entonces van pasa estos esto. niños? Perdón, ¿qué? Que sí, muchas veces pasa esto, ¿no? Que dicen, ay, pero es que no está poniendo atención y resulta que es por un coeficiente muy alto. Así Pues es. sí terminan más rápido, pero ¿a dónde van estos niños? No es una discapacidad, pero sí requieren una inclusión educativa. Una ¿Sí me explicó? adaptación. Así es. Entonces, estos niños inteligentes, pues deberían ser vistos como garbanzo de la libra, ¿no? ¿A Pues yo dónde van esta población con necesidades de educación especializada? ¿Dónde los acomodamos? Yo considero que son niños sobresalientes, los cuales pues también merecen un espacio, ¿no? El espacio mismo de la escuela, el espacio mismo donde todos compartimos, ¿no? Y podemos tomarlos como, pues como una guía que nos puede servir mucho dentro de nuestras aulas, ¿no? Porque al tener ese coeficiente, pues se puede hacer como un aliado más a este aprendizaje y poder llevarlo de la mano para que él tomar ese aprendizaje que él tiene y tomar esas herramientas que él nos da de más, ¿no? Porque es algo que él está proporcionando por su coeficiente más alto, ¿no? Y obviamente no confundirnos de que porque él termina rápido las actividades, pues es lógico que al terminar rápidamente sus actividades, él esté un poco más inquieto, ¿no? Entonces, al momento de ver esa cuestión, podemos formar algunos equipos, hacer algunas herramientas para que este alumno pueda ayudar al grupo y nos ayude a subir inclusive los niveles de aprendizaje dentro de un aula. Porque del otro lado sí hay muchas cosas de inclusión educativa para gente que tiene bajo cociente intelectual o que reprueba. Yo he escuchado miles de cosas desde el 914 y clases extras y clases de regularización o alumnos que tienen que regresar en la tarde para nivelarse. Es decir, la educación en México, que es la que yo conozco, ha enfocado más a quienes se atrasan que a quienes se adelantan. ¿Es así, maestra? Así es, o sea, como que tenemos más el punto de vista de ese rezago, ¿no? De que el que se rezaga, el que pues inclusive puede hasta abandonar la escuela, ¿no? Pero no nos enfocamos mucho
a este tipo de población de niños sobresalientes, ¿no? A veces confundimos que es un niño hiperactivo cuando pues decimos, bueno, puede suceder, ¿no? Pero ¿por qué? Y tenemos que analizar, ¿no? Analizar y ver el por qué. Y al nosotros notar sus calificaciones, vuelvo a repetir, ¿no? Él nos puede servir para ayudar a los niños que van en rezago, para hacer equipo con ellos y fomentar en ellos inclusive el aprendizaje colaborativo para llegar al objetivo que tenemos de los aprendizajes esperados, ¿no? Inclusive a mí me tocó, no sé si a ustedes, el que en la escuela, básicamente lo viví yo en la primaria y secundaria, había el grupo de aplicados y el grupo de, pues así, no eran burros, pero les decían rezagados o retrasados, yo no sé cómo les decía, pero sí había el grupo elite. Esto es mal manejado, maestra, quiere decir el solo tener a los inteligentes y etiquetar de inteligentes o a los atrasados o burros etiquetados como burros hace que no estén incluidos dentro del funcionamiento educativo. Yo creo que sí es, desde poner una etiqueta ya está mal, ¿no? Poner una etiqueta, aunque sea una etiqueta buena, positiva o negativa, pero pues sí está erróneo, ¿no? Nosotros aquí, bueno, debemos por eso hacer un aula inclusiva, en la cual todos compartan, ¿no? Y quitar esos grupos que se llegan a hacer, porque sí llegan a existir, ¿no? Los grupos de los que son más aplicados, los que entregan las tareas más a tiempo, los mejores proyectos, los niños que no hacen nada, los niños que solo van a jugar, hasta inclusive ponen, ¿no? Pero yo creo que si nosotros tratamos de hacer un aula inclusiva, ahí podríamos jugar con las habilidades de cada uno, ¿no? Jugar con estas habilidades y hacer diferentes equipos donde no solo estén los niños sobresalientes con los niños de un poquito por rendimiento medio, rendimiento bajo, sino que podemos jugar, ¿no? Por eso es la diversidad de nuestra aula, ¿no? Y jugar con ella para tener esto que nosotros queremos, los aprendizajes que queremos y que toda esta aula se vea un aula diversificada y a su vez inclusiva. ¿Esto quiere decir que la inclusión escolar debe ser para todos? Yo pienso que sí. La inclusión debe de ser al parejo para todos, ¿no? Debe de ser un punto sobresaliente en nuestras escuelas porque es lo que queremos alcanzar, ¿no? Que sea una escuela inclusiva y tenemos que empezar a hacer el cambio desde los docentes, los alumnos, los mismos padres, los directivos para lograr este cambio, ¿no? Creo yo, bastante complejo. No sé si me puedes ayudar en este campo, Mariale. Escuchando a la maestra, me vino a la mente aquellos alumnos que puedan tener o ser diagnosticados con Asperger o autismo leve. Dices que se necesita primero un diagnóstico para ver si debes o no incluirlos, o sea, es decir, se van a beneficiar. Allí, ¿cómo lo verías tú, Mariale? Pues yo lo que he notado mucho que ahorita se ha usado mucho es esto de tener como un maestro sombra, ¿no? Maestro o maestra sombra que acompaña a estos chicos y pues logran incluirse bastante bien. Bueno, yo he observado a uno y pues van, o sea, van avanzando, claro, a su ritmo, ¿no? No va a ser igual que el niño que no tenga este autismo, por ejemplo, ¿no? Pero creo que sí les ayuda a ir avanzando. Es que era muy polémico. Yo me acuerdo que decían, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, ¿cómo lo vas a meter a una escuela normal? Porque va a no aprender igual, le van a hacer bullying, no es el lugar especializado. Allí, ¿cómo se maneja, maestra Claudia? De hecho, quiero compartir con ustedes que yo he trabajado con un niño con autismo, trabajé con un niño ya con autismo, trabajé con niños sordos y trabajé con un niño con ceguera total. Yo creo que aquí lo primordial y lo primero que hay que hacer es
concientizar a la plantilla de alumnos con la cual voy a trabajar, ¿no? Ok. Al principio, tener unas sesiones con ellos para yo poder con ellos hacerles ver con ciertos juegos encaminados, para que ellos vean cómo percibe el niño con autismo, cómo percibe el niño con ceguera, cómo perciben los niños sordos, ¿no? Y cómo viven su día a día, ¿no? Entonces yo creo que aquí la primera herramienta es concientizar a los chicos para que podamos ir integrando poco a poco y después de una integración hablar de una inclusión completa en el aula, ¿no? Sí es como comenta Mariale, con el chico de autismo que yo trabajé, llevaba su sombra, el cual todo el tiempo aprendí yo mucho. Para mí fue una gran oportunidad, porque yo aprendí de su sombra el cómo comunicarme con un niño con autismo, ¿no? Muchos piensan que un niño con autismo no sonríe, pero no, él sí sonríe, tiene sensaciones, tiene emociones, es igual que cualquier alumno, ¿no? Únicamente, pues digo, tiene esta discapacidad y avanzamos mucho porque empecé a conocerlo y lo primero es hacer su diagnóstico, saber su diagnóstico, hasta qué nivel está de autismo y hasta dónde podemos nosotros intervenir con él, ¿no? Mi asignatura es artes danza, la cual ayuda mucho a las emociones. Entonces, con el niño con autismo avanzamos muchísimo, manejamos un semáforo de emociones. El grupo estaba bastante concientizado ya de que si él entraba en un estado de alerta, en un estado de emoción severa, poníamos el semáforo en verde. Entonces, eso les indicaba a ellos, dependiendo del color, las emociones que tenía el niño con autismo, y ya teníamos nosotros o que bajar el ritmo de la clase, nos hacíamos a un ladito para que él pudiera correr o bajar su estado emocional, y posteriormente cambiábamos el color del semáforo para ya volver a integrarnos a este trabajo. Toda vez que los niños empiezan a trabajar con este tipo de discapacidades, ellos yo creo que se hacen como muy humanos en esta parte para saber cómo actuar, y inclusive mi propio grupo que manejaba con estos chicos con discapacidad, ya sabían de qué manera actuar, interactuaban con ellos. Lo padre que fue aquí, que hicieron su propio código de comunicación para poder intervenir dentro de las artes danza. Es tan necesario, mira, porque el que el grupo sepa exactamente cuál es la condición del compañerito, de compañerita, cómo pueden aportar, ayudar, qué hacer, qué no hacer, invitarlos a ser inclusivos. Así Y es. que haya una participación y disposición, porque para este alumno, el ser aceptado por sus compañeros, no solo ser aprobado por la maestra, por las autoridades para que esté en la escuela, sino ser aceptado es básico, ¿no? Sí, yo considero que aquí él se apoyaba mucho de su sombra al principio. Posteriormente, solito se empezó a dar, primeramente, como digo, la integración. El grupo empezó, pues, a habituarse, ¿no? A habituarse al día a día, al convivir con él, y finalmente el niño fue incluido, ¿no? Terminó sus 3 niveles de secundaria, que fue algo muy padre que lo lograra. Sí había que hacer adaptaciones, obviamente, a las estrategias, a las planeaciones que uno entrega, ¿no? Para poder intervenir con él, ¿no? Aquí había su sombra, pero intervenía, venía de NOMU se llama, creo, la institución que atiende a niños con autismo, ¿no? Con los niños con sordera, pues los atendí el CAM, que es el Centro de Atención Múltiple, el cual me apoyó mucho en lo que era el lenguaje de señas, pero también hicimos un código de comunicación muy padre con ellos, ¿no? Porque llegamos al nivel de que al final, en sus proyectos finales,
ellos empiezan a bailar sus coreografías, pero aquí sí se pudo hacer la mancuerna, que los niños sordos estuvieran con los niños de matrícula normal, por llamarlo de alguna manera, que no tenían esta discapacidad. Y se vio un trabajo bastante unificado, de que ni siquiera sabíamos quién era el niño con alguna necesidad educativa, porque vincularon bien tanto el ritmo, el seguirse, el bailar y finalmente presentar un proyecto juntos, ¿no? Eso fue una satisfacción tremendamente padrísima, porque el poder brincar esa barrera de la inclusión, el poner esas estrategias y el decir, vamos a investigar y vamos a saber qué más podemos proporcionarle a los chicos para apoyarlos, es algo que a veces nosotros mismos como docentes nos ponemos ese bloque, ¿no? De decir, es que no se puede, es que es difícil. Cuando podemos, tenemos herramientas como por ejemplo UDI, el CAM, los chicos que llegan a veces con sus sombras en la escuela, y podemos apoyarnos primeramente de ellos, tomar algunos cursos, entrar a internet, literaturas, todo esto para poder apoyar, poder atender a esta población y sobre todo hacer a los chicos del grupo que sean, que se habitúen a ellos, ¿no? Y que vean a la inclusión como realmente es, ¿no? Como un estilo de vida, como una forma de vida que se tiene que dar dentro en algún momento y tienen que convivir sobre todo con ella, ¿no? Y aquí la siguiente pregunta, maestra Claudia, es, voy entendiendo, escuchándola, que por parte, en este caso de usted, había la disposición como maestra, es ok, sí, lo integro, lo acepto, me preparo y hago todas las condiciones. Mi pregunta es, ¿son las autoridades escolares quienes tienen que aperturar para ingresar ese tipo de alumnos con alguna discapacidad? Yo creo que aquí las autoridades obviamente pues no pueden rechazar a ningún alumno porque todos tienen ese derecho a la educación, ¿no? Sí. Entonces, toda vez que ellos llegan, pues sí sabemos que existen ciertos chicos con ciertas necesidades educativas y lo que compete a las autoridades es hacernos pues pertinentes de esto, de que hay que ir a cursos, hay que tomar esto, darnos las herramientas, ¿no? Por una parte, pues el docente debe como de tratar de buscar, tratar de saber cómo va a atender a esta persona, ¿no? Pero sí servirnos de apoyo en buscar cursos, las autoridades ellas mismas en buscar gente que nos vaya a capacitar, ¿no? Que nos capacite, nos diga más o menos por dónde comenzar para poderlos atender, ¿no? Y es el primer filtro, ¿no? Porque con ellas son quienes se inscriben, con ellas son quienes van a dar las fichas del grado de cómo han sido atendidos médicamente, qué se les ha dado, si los medican, no los medican, y toda esa información poderla pasar al docente para que el docente nosotros estemos, pues ahora sí, atentos, si es por un estado de ánimo, si es por un estado de que necesita medicación, o saber cómo poder intervenir con ellos, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante la figura del directivo para poder darnos esas herramientas a los docentes, ¿no? Y entonces vamos entendiendo que es un trabajo de equipo, obviamente las autoridades, los maestros, también los papás. Así es, tiene que ser un trabajo colaborativo, ¿no? Empezando desde los padres, ¿no? Los padres deben de darles ya que los inscribieron, deben de darles esa apertura para que el propio alumno se desenvuelva, ¿no? Poner como decir, esas estrategias que en casa hacen, compartirlas con los docentes, compartirlas con el mismo directivo, ¿no? Para decir, bueno, en casa hace esto solo, pues si en casa lo hace solo, lo va a poder hacer en la escuela, ¿no? Y si hacemos una triada de padres, alumnos y los mismos docentes, yo creo que podemos avanzar más dentro de la inclusión para estos niños con necesidades educativas especiales.
este punto, los papás, para todos los papás que nos ven y nos escuchan, sí mencionar que requieren una participación activa. ¿Qué Así es. pasa? Mariale, Claudia, sabemos de muchos niños que los papás no les revisan las tareas, no les ayudan en los trabajos, y que se haga bolas, y como No, pueda. y ahorita en la pandemia se ha visto más, ¿no? Como Así que es. esa falta se notó más. Sí, pero entonces imagínate alguien que requiere una ayuda extra, pues obviamente si no tiene esta participación de los padres, pues como dice la maestra Claudia en esta triada, hay una parte que está fallando, Claro. ¿no? Entonces, invitar a los papás que ellos estén muy conscientes de todas las actividades extraescolares que se solicitan, entiendo yo, para reforzar el aprendizaje dentro de las horas de escuela, ¿no? Ahora, Así de hecho, muchos padres son los que contratan a estos maestros sombra, ¿no? Sí. Mm, Digo, so- aquellos papás que sí están ahí como bien metidos, bien interesados, pero pues otros ya ni a las juntas van. Así es. es. Sí, hay otros que creen como caso perdido, ¿no? El asunto. Como que, Sí. Sí, o Y en veces, este, perdón, o sí, así a veces también, ¿no? Que pasa como los papás, ¿no? Como dice bien Mariale, dan como un caso perdido o ellos con que digan, con que concluya como pueda los 3 grados, ya, ¿no? Pero yo creo que no, aquí debe de haber un acompañamiento y no abandonarlos, ¿no? y lo que yo quería preguntar, porque pues es parte de nuestro campo de la salud mental, eh, desde su experiencia, maestra Claudia, ¿cómo se ha trabajado a alguien que tiene, por ejemplo, una depresión, una ansiedad, una fobia, que sin ser visto como una discapacidad o capacidad diferente, sí es visto como una disfuncionalidad al momento de que esto se presenta? Bueno, pues a mí no me ha tocado participar así con alumnos directamente que tengan este tipo de cuestiones. Ahorita sí, como bien lo dice Mariale, en las cuestiones virtuales, de repente, ¿no? Me mandan un mensajito los niños y que, maestra, ya me ocurrió tal situación, ¿no? Entonces, aquí es a donde hay que ayudarle mucho en lo que es las emociones, ¿no? Yo creo que a ellos les ayuda mucho y más siendo adolescentes el que uno los escuche, ¿no? El que uno los escuche. Obviamente no somos los profesionales para atender este tipo de casos, pero yo digo, muchos de la población de los chicos que ahorita están en estado vulnerable, yo creo que con que los escuchen, con que uno retroalimente las emociones que ellos en ese momento sienten, yo creo que para ellos es más que gratificante, ¿no? Entonces, podemos evitar, desde escucharlos simplemente, podemos evitar muchas cuestiones que un adolescente pueda llegar a cometer, ¿no? Podemos evitarlo simplemente con escucharlos, ¿no? De hecho, inclusive a mí me ha tocado mis clases de 40 minutos, 45 minutos, pero yo les digo, si alguien quiere platicar conmigo, si algo tienen que tomar individual conmigo, quieren algún tema, lo que sea, algo que me quieran decir, les doy esa apertura de que se queden 15 minutos para escuchar cómo están, ¿no? Sobre todo ahorita en esta temporada que no han salido mucho de casa, que se sienten ellos, pues como que les hace falta esa convivencia con sus pares, ¿no? Entonces, yo creo que al darles ese soporte, aunque uno no sea especialista, psicólogo o lo que sea dentro de esta cuestión, el chico se siente como que escuchado y al sentirse escuchado, pues se siente motivado, ¿no? Y, por ejemplo, si ellos me refieren a alguna cuestión, yo tomo nota para ver qué tipo de actividad puedo implementar para que ellos bajen ese estado emocional o se sientan un poco más reconfortados dentro de la asignatura, ¿no? Híjoles, pues ojalá todos los maestros pensaran y actuaran como usted, maestra Claudia, porque no todos, y le cuento un poco desde la experiencia personal, no sé si a María le ha pasado, pero
nos mandan de las escuelas al alumno para valoración psicológica por alguna cuestión. Entrevistamos, valoramos, etcétera, mandamos el reporte a la escuela y la escuela lo que quiere es un instructivo de cómo debo tratar al alumno. ¿Sí o no, Mariale? Un instructivo para que cambien, ¿no? Luego vas a las escuelas y es como, no, pues no sé, ya que cambien, ¿no? Casi, casi. Sí, ya van 3 citas con el psicólogo y no cambia. Pues no es gripa, no se va a quitar en 3 días. Entonces sí hay como una falta de información y unas expectativas ahí muy fuera de la realidad de que ya pues con 2, 3 citas con el psicólogo se le va a quitar la depresión, la ansiedad, la fobia o lo que traiga, ¿no? Sí, yo creo que este es un proceso, ¿no? Un proceso que debemos de entender, ¿no? Exactamente como lo acaba de mencionar, ¿no? No es una gripa la que se está tratando, ¿no? O ni una infección en el estómago, ni en los ojos, ¿no? Es algo que viene de adentro, ¿no? Y se tiene que trabajar, ¿por qué? Porque pues es algo emocional y tenemos que, ustedes como especialistas tienen que ver el origen, el por qué, ¿no? A nosotros nada más nos llega el reporte y ¿qué nos compete hacer como docentes? Pues ser empáticos con esa persona, ¿no? Ser empáticos y darle ese soporte, ¿no? Si en el momento, por ejemplo, ahora recuerdo que me tocó un niño que estaba medicado por ansiedad, ¿no? Tenía ansiedad. De repente, él me decía, maestra, es que necesito salir del salón. Pues yo le decía, a ver, tranquilo, ¿no? A ver, siéntate, vamos a platicar, ¿qué te pasa? Yo, afortunadamente, mi grupo podía trabajar solo con ya la música, ya previsto el trabajo, ellos empezaban a repasar y pues darle la contención, a ver, tranquilo, respira, no pasa nada, abrimos la puerta, te acerco un momento a la puerta, darle esa contención, ¿no? O si nosotros vemos que no podemos, pues algún chico ir a avisar a dirección que el alumno se está sintiendo mal para que vengan y le den esa contención, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante es ponernos como que como empáticos, ¿no? Ponernos en los zapatos del chico para saber qué está sintiendo y cómo podemos apoyar para hacer ese cambio, ¿no? Que el chico se sienta acompañado, que sienta que esa ansiedad es un estado emocional que va a ser, es un estado que pasa, o sea, que no va a persistir por tanto Eso. tiempo, ¿no? Entonces, que es momentáneo. Y si yo le doy ese acompañamiento y a ver, y respira, relájate, no pasa nada, empezar a trabajar con él, pues él se va a sentir como ese acompañamiento, ¿no? Y al momento de sentir esto, pues las ansiedades van disminuyendo, ¿no? Si él necesita salir, bueno, pues sabes que abrimos la puerta, pero no lo podemos dejar solo, porque en esa ansiedad, pues no sabemos el qué pueda hacer, ¿no? O hasta dónde sea su nivel de ansiedad. Entonces, precisamente, pues atiendo grupo, mando a alguien para que vaya a dirección a pedir ese apoyo y darle ese acompañamiento, ese sustento momentáneamente al alumno, ¿no? Y pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Aquí con las artes danza, con este chico que me tocó, cuando yo veía que empezaba con este estado de ansiedad, empezábamos a platicar, empezábamos a bajar música y llegaba yo hasta el final, les decía a los chicos, ¿saben qué? Vamos a relajarnos para que la clase vaya concluyendo, pero era por el estado emocional del chico. Entonces yo tampoco era muy evidente en decir, es que el alumno tal se siente mal y ya está con su ansiedad, ¿no? Porque ya era poner un marcaje, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Nos acostamos en el piso, ponemos música suave, todos vamos a inhalar y inflamos, les decían, no, pues como inflar un globo, soltamos el aire, como que si apagamos una velita, apaguen la vela, saquen el aire, relájense, cierren los ojos, y el chico iba cada vez disminuyendo su ansiedad, ¿no? Entonces, a veces lo lográbamos, a veces nada más era momentáneo y volvía otra vez con su estado, pero digo, el trabajo, ahí está, ¿no? El tratar de ayudarles, ¿no? Y no decirle, bueno, pues, ¿qué pasó? Pues, si ya está yendo con el psicólogo y se me sigue poniendo así. Pues, no, es todo un proceso y no sabemos cuánto va a durar ese proceso, ¿no? Sí, maestra Clara, pero usted... Perdón. Quería mencionar algo, ¿no? También hay otra cosa importante que muchas veces los primeros en darse cuenta que hay un niño
que está mal, está deprimido, tiene un problema, justamente son los maestros. Así es, así es. Siempre. Yo también digo, tiene una gran capacidad de observación y de comparación, que son, creo, los dos factores para que puedan identificarlo. Pero, pues, un aplauso, maestra, que piense así y que actúe así. Hemos tenido casos de que el niño se puso ansioso, tuvo una fobia, que bien lo dice usted, dura poco tiempo, pero como no supieron qué hacer y como papa caliente, llamen a los papás que vengan por él y adiós, ¿no? Entonces lo sacan de la escuela. Sí, desgraciadamente a muchos los sacan de la escuela. Eso es lo que pasa y ahí es donde me parece grave, por eso la importancia de este programa, que se informe que hay que hacer un trabajo triangular, papás, autoridades, maestros, y que la ayuda se le debe proporcionar al alumno para que haga todas las demás actividades que sus demás compañeritos, independientemente de la condición o de la discapacidad que tenga, ¿no? Porque pareciera ser que al momento de que no se acomoda el alumno al resto del grupo, entonces ya el alumno es excluido. Y ahí ya no estamos hablando de inclusión escolar o educativa, ¿no? Así es. Yo creo que sí deberíamos de actuar sobre ello, ¿no? Y digo, pues como lo he repetido, no somos especialistas, pero como docentes nos damos cuenta porque el chico, por ejemplo, sabemos el alumno que siempre se está riendo, el alumno que es serio, pero esa es su personalidad. Y hay alumnos que de repente llegan, que son los que siempre son los que hacen reír, los que siempre llegan contentos, y nos damos cuenta que algo pasa porque de repente no habla, ¿no? De repente está muy callado. ¿Y qué tienes? Y nada, y nada. Y yo creo que aquí es una etapa muy, muy, muy manejable en cuanto a las emociones, ¿no? Porque hoy los podemos ver con la sonrisa todo y cualquier cosa nos los echan abajo, ¿no? Pero pues son los cambios que ellos van teniendo, pero hay que saber cuándo son sus cambios dentro de la adolescencia y cuando ya hay un cambio que persiste por mucho tiempo y a lo mejor decir, bueno, algo tiene, ¿qué es? No lo sé, pero se puede reportar para que lo lleven y actúen a tiempo, ¿no? Y de nuestra parte, ¿qué podemos hacer? Pues darle esa contención, ¿no? Porque digo, lejos de que yo tengo que cubrir ciertos esquemas dentro de las planeaciones, las clases, pero también estoy trabajando con gente. Y yo creo que eso es el punto principal, ¿no? Estoy trabajando con gente que igual que uno tiene emociones, lo mueven emocionalmente. Hay que estar sobre todo aquí viendo a estos chicos si tienes alguna cuestión, algún cambio para poder actuar en tiempo, ¿no? Porque sí he sabido de algunas situaciones que, como bien lo dicen ustedes, los padres inclusive hasta uno les dice, es que está presentando estas dinámicas y lejos de ayudarlos, los padres lo niegan, ¿no? Los padres empiezan a decir, no, es que no, mi hijo no tiene eso, ¿no? O no lo quieren llevar a un especialista porque piensan que el llegar con un psicólogo, pues no, mi hijo no, confunden. No, mi hijo no está loco, no necesita de un psicólogo. Cuando decimos, todo mundo necesitamos, ¿no? Porque es como, yo lo veo así, ¿no? Como un alivio de mis emociones, un alivio de mi alma, de limpiar lo que yo tengo por dentro para poder funcionar mejor, ¿no? Perdón, yo me río porque es que es bien cierto, la verdad, a veces llegan y dicen, pues dice la maestra que mi hijo requiere atención psicológica, pero la loca es ella. ¿A poco no, Mariale? Sí, sí. Terminan echando la culpa a la Desgraciadamente maestra. luego en las escuelas hay psicólogos, ¿no? Y no les hacen caso. Sí, o es un psicólogo para 300 alumnos, pues cómo, ¿no? Tampoco. Está imposible la situación. Así es. De la mano y escuchando, maestra Claudia, hay que definir esta parte necesaria de que sí hay una necesidad de inclusión escolar, inclusión educativa, ahora que ya lo diferenciamos, pero la inclusión emocional es tan necesaria. Y ahorita me recordaba yo un video que se hizo viral, me llamó mucho la atención, era una primaria, más o menos niños de tercero o cuarto,
en donde estaban en la clase de deportes y tenían que recorrer de un extremo a otro del patio una carrera, ¿no? Les estaban contando el tiempo. Entonces son como 8 o 10 niños y uno de ellos era con sobrepeso de veras severo, un niño ya muy, muy gordito. Sin embargo, se aventó la carrera, por supuesto no llegó al mismo tiempo que los demás compañeritos a tocar un extremo de la barda, y al momento que regresa y que los compañeritos ya habían llegado a la meta, empezaron a aplaudirle y ándale, sí, adelante, tú puedes, etcétera, a echarle porras. Esto me pareció totalmente incluyente de realmente te aceptamos, te queremos, si no lograste igual que los demás llegar al primer lugar o en los primeros lugares, pero no desistas. Eso creo que es la inclusión escolar grupal, que es lo que más gratifica al alumno, ¿no? Sí, sobre todo si pasa este tipo de cuestiones, ¿no? De que motiva, el mismo grupo motiva a seguir, no va a haber deserción. En primera no va a haber deserción. En segunda nos están ayudando a que ese alumno consolide su personalidad, se acepte a sí mismo, no caiga en depresiones, lo motiven sobre todo, ¿no? A continuar, y ese alumno va a seguir en la escuela, va a seguir, inclusive se va a adaptar, va a haber un aula inclusiva, una clase inclusiva, y esto digo que son parámetros súper funcionales, ¿no? Lejos de que alguno le ponga alguna etiqueta o este tipo de situaciones que son completamente negativas, pero yo digo, creo que nadie fuimos preparados, ¿no? Digo, yo soy a lo mejor de español, a lo mejor de matemáticas, y dentro de esto no se da algunas estrategias para poder incluir a los chicos, ¿no? Sin embargo, yo creo que no debemos de ser nosotros una limitante, debemos de dar esa apertura para que los chicos lleguen y con los temores que lleguen vayan difuminándose durante su trayecto escolar, ¿no? Para que ellos alcancen estos aprendizajes y que todas esas barreras, todo ese temor que ellos tengan, se convierta en algo grato para él, como su segunda casa, que es la escuela, ¿no? Y también creo yo, hay una importancia en el sentido de ya desde los maestros de ir evaluando o valorando qué tanto sí le está sirviendo al alumno, ¿no? Así es. Porque hay veces que se le exige demasiado y no tiene las condiciones o las posibilidades, y entonces se convierte en un ámbito de frustración para el alumno, ¿no? Aquí entra mucho en cuenta, precisamente por eso se hace un examen diagnóstico, ¿no? Un examen diagnóstico para saber las habilidades que cuentan nuestros alumnos, ¿no? Y de hecho, pues si yo sé que es un niño con necesidades educativas, yo ya sé que él ya va con alguna limitante. Entonces, ¿cuál es la tarea aquí? Pues yo adaptar esas estrategias que voy a hacer con mis alumnos, las planeaciones y lo que tenga que hacer de las habilidades que tengan que ellos desarrollar. Cada alumno es diferente en sus habilidades, ¿no? Entonces, al momento de evaluar, yo creo que es erróneo tratar de evaluarlos al mismo parámetro, ¿no? Claro. No puede ser. Yo tengo que adaptar esa evaluación para que mi alumno con necesidad educativa me pueda responder. Y yo tengo que empezar a implementar, ver qué voy a implementar para que él pueda responder y pueda realmente tener un aprendizaje significativo. Entonces yo creo que partimos desde el diagnóstico, desde lo que la entrevista, si yo necesito hacer una entrevista con los padres para que ellos me digan cómo fue su proceso durante sus estancias en los colegios con antelación, para que yo sepa qué le hace falta y cómo poder actuar con él, ¿no? Muy cierto, yo creo que esto finalmente termina de hacer un buen trabajo para la inclusión escolar y educativa. En la semana pasada hablábamos de casos extraordinarios como el de Helen Keller, o una persona que tuve la oportunidad de conocer, Gaby Brimer, ¿no? Que con no una, sino varias discapacidades lograron un aprendizaje, desarrollo, y bueno, fueron muy brillantes. Entonces,
esta semana. ¿Qué recomendaciones nos tienes, Mariale? Algunas recomendaciones que tengo son 3 libros. Uno se llama Aulas Inclusivas, el otro se llama Inclusión Educativa y Profesorado Inclusivo, y el otro se llama La Inclusión en Secundaria. Creo que son muy buenas opciones, ¿no? Si uno está metido en este tema, que puede revisar. Y de películas, está una que se llama Campeones. Es una película muy bonita porque no es la antigua del 90 y tantos, es una del 2018 española, y es sobre un grupo de básquetbol con discapacidad intelectual. Entonces, está linda porque el que los entrena pues tiene que empezar a aprender a convivir con ellos, y está bonita. Hay otra película que se llama Estrellas en la Tierra, es de la India, tiene una dirección excelente, la verdad, y es sobre un niño disléxico, pero nadie sabía que era disléxico. Entonces lo tachan de tonto, de que no sabe, lo mandan a 20,000 escuelas, hasta que un maestro se da cuenta que es disléxico y pues le cambia la vida al niño, ¿no? Y hay otra, pues la serie que nos mencionabas también, me parece que el programa pasado, Alejandro, la de The Good Doctor, persona con Asperger. Uy, pues ahí están muy buenas las recomendaciones. Yo me acordaba de uno que se llama El Gran Simón. Es de un chico también que es resiliente, bueno, porque logra rescatar a sus compañeritos en un viaje que hacen de día de campo. El camión se voltea y quedan en el agua. Entonces, el chico, que es muy pequeñito, con una discapacidad visual, y otras problemáticas, pues logra ser el héroe de la película. Entonces, también recomendada para que la puedan complementar con todo este aprendizaje de cómo se hace una inclusión escolar y inclusión educativa. Y las redes sociales, Mariale, para que ahí te sigan. Sí, claro, me pueden encontrar en Facebook como @psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, al igual que en Instagram, y en Twitter como @mari_ale_1, y ahí les subo las recomendaciones. Ahí estamos, qué amable, muchas gracias. Y bien, pues para ya hacer el cierre, maestra Claudia, ¿qué recomendaciones para que la sociedad nos concienticemos más y logremos la mayor inclusión escolar en las diversas discapacidades de los alumnos? Pues yo creo que aquí, como lo he mencionado, todos debemos de ser empáticos, ¿no? Y ponernos en los zapatos de los chicos, ¿no? De las personas con discapacidad en general, ¿no? Saber, pues, que ellos hacen el doble esfuerzo muchas veces que uno, y pues abrirles la puerta, ¿no? Abrirles la puerta y tomarlos de la mano y decirles, vamos juntos, apoyarlos, ver la discapacidad o la necesidad educativa como una diversidad. Y esto es algo que ya es algo cultural, ¿no? Volverlo como algo cultural, ¿no? Una diversidad de aceptación de estas personas, ¿no? Porque muchas gentes sí nos hemos dado cuenta que los rechazan, ¿no? Cuando yo digo, pues no es una enfermedad, es una necesidad educativa que presentan. Entonces, ¿por qué no abrirles la puerta? ¿Por qué no caminar juntos? ¿Por qué no volvernos parte de ellos, ¿no? Y aceptarlos como una diversidad que se nos está presentando, y una gran oportunidad a los maestros de interactuar con estos chicos, porque aprendemos a veces más nosotros, estos chicos con necesidades educativas, y nos hacen la vida súper padrísima. Yo he trabajado con ellos y la verdad volvería a hacerlo las miles de veces que se me presenten estas oportunidades. Muy cierto, yo agregaría, maestra Claudia, todo esto tan importante es que pensemos en el futuro de estos alumnos. Así es. En la medida que logren esa información, capacitación, también lograrán ser cada vez más independientes, autónomos, seguros, y pues muchos de ellos seguramente nos van a dar la sorpresa ya de adultos. Entonces, es una inversión y una buena inversión el que dediquemos ese tiempo y energía y esfuerzo para la inclusión educativa y escolar. Maestra Claudia, sus redes sociales.
Bueno, me encuentran en Facebook como Claudia Sánchez, entre paréntesis Danzarella, o en otra página igual de Facebook que nada más dice Compañía Danzarella. Y el correo electrónico es danzarella2001@hotmail.com. Y muy agradecidos de que nuevamente nos haya acompañado y toda la información que nos compartió y sobre todo la posibilidad de sensibilizar maestros, alumnos, autoridades, sociedad y a todos los que nos ven y nos escuchan en Decisiones Vitales. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, maestra Claudia Sánchez. Y pues queremos agradecer a Germán Olivares Valderrama, nuestro productor, a Guillermo Gómez, que está ingeniero en controles, Carmen Peinado, atención a los teléfonos, y a ustedes que nos ven todos los martes a la 1 de la tarde, decirles que vamos a tener escuela para padres para que se integren y pueden todos ver la información en www.suicidología.com.mx y conocer todas las ofertas académicas. Nos vemos el próximo martes a la 1 de la tarde. Yo soy Alejandro Águila y fue un gusto estar con ustedes. Gracias. Hasta pronto. Nadie debe tocar mi cuerpo, nunca. Yo exijo respeto. ¿Todo bien, mi amor? Sí, ma, mira, ven, siéntate. Te voy a enseñar lo que estaba dibujando. Sí, hija. Sabes que siempre puedes compartir lo que haces y lo que te pasa. Lo que sea. Ven acá. A ver, ¿qué dibujaste ahora? La violencia sexual también sucede en lugares confiables como el hogar o la escuela. Todas y todos somos responsables de evitar la violencia sexual hacia niñas y niños. Escucha, protege y denuncia. Marca 911. Yo exijo respeto. Gobierno de México.